hemos dicho que la forma en que Dios inspiró fue plenariamente, es decir, toda la escritura, cada detalle. Levítico, por ejemplo, donde hay tantas leyes, o Números, donde hay tantos nombres, fue inspirado por Dios, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Y también hemos dicho que fue inspirada en forma verbal, que significa cada letra. Un ejemplo de cada letra es ni una jota ni una tilde pasará, ¿no? Y eso ni siquiera son letras, no son marquitas que habían que hacer allí, o pedacitos, algunos dicen, de letras del hebreo, ¿no? Entonces, si ni eso va a pasar, significa que Dios inspiró cada letra. Y con esa conciencia, con esa convicción, los escribas se habían esforzado en copiar a mano los escritos desde Génesis hasta Malaquías. Ya en el Nuevo Testamento no hubo esos cuidados de copiado. Sin embargo, los creyentes, por amor al Señor en ese tiempo y con todo y la persecución, los únicos errores que hay en las copias, porque son copias que han venido hasta ahora, hasta nuestro tiempo, tienen que ver con errores de copiado. Por ejemplo, el autor original escribió una palabra para o en, y el que copió, después de varias veces, de varias generaciones, se olvidaron de esa palabra o se saltearon, como cuando nos pasa a nosotros. ¿Se acuerdan cuando el profesor dictaba algo y el profesor decía hombre y usted escribía hombro? Así, esos errores de copiado, no de doctrina. Ninguna de las copias del Nuevo Testamento tiene errores de doctrina, errores donde se niegue a Jesús como Dios, donde Jesús tuvo una esposa. No hay eso en ninguno de los manuscritos. Por eso es que creemos que la palabra que ha llegado a nosotros ha sido a costa de esfuerzo, de mucha dedicación y de mucho amor por el Señor. Porque si tú amas al Señor, amas su palabra, amas su palabra. La Biblia se fue inspirada en forma verbal y en forma plenaria. Eso hemos visto en la mañana. También vamos a mirar ahora un texto donde se nos dice que quién fue el que inspiró, es Dios, pero quién específicamente fue quien inspiró a los escritores de la palabra de Dios a poder escribirla, valga la redundancia. Miren por favor este pasaje aquí en Juan 16:13. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16:13. ¿Ya lo tiene? Juan 16:13. Ahí está, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Todas las cosas que han de venir. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu les iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu les iba a enseñar, les iba a ilustrar, les iba a hacer entender, ¿no? Y obviamente, ¿no? Más adelante vamos a mirar otros textos, pero el Espíritu Santo es quien iba a guiar a los escritores humanos, a los escritores humanos. Hechos 28:25. Busquen por favor. Hechos 28:25. Hechos 28:25. Busquen sus Biblias, acompáñennos. Hechos 28:25. Miren lo que dice. Hechos 28:25. Miren lo que dice, por favor. Hechos 28:25. Aquí quiero anular una transición. Ya, ahora sí. Hechos 28:25. Miren lo que dice. ¿Listos? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, perdón, hermanos. Un instante. Hechos 28:25, ahora sí. Dice,
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Noten lo que dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Esperen, ¿quién escribió el libro de Isaías? Isaías. Pero ¿quién habló en lo que había escrito Isaías? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Lo ve? El Espíritu Santo inspiró. En esa manera, Isaías escribió, ¿no? Pero el Espíritu Santo fue el que guió a poder escribir la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahí está, ¿no? ¿En qué sentido? Les iba a guiar a escribir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero ¿cómo entonces es esto de que les iba a guiar a escribir la palabra de Dios? ¿En qué forma el Espíritu Santo iba a guiar a los autores humanos a escribir? Es decir, los seres humanos se volvieron así como robots, y el Espíritu Santo controló su mano y ellos empezaron a escribir así, estaban poseídos. En ese sentido es esta inspiración. ¿Cómo es que ellos escribieron cada palabra que escribieron? Bueno, lo que nosotros entendemos es que cuando el Espíritu Santo guió a escribir a los autores humanos, los guió en su propio estilo literario. Es decir, cada autor, cada escritor de la Biblia escribió en su propia forma, de acuerdo a su propia forma de ser, de acuerdo a su criterio literario. Algunos escribieron en poesía, otros eran buenos historiadores y escribían con ese lujo de detalles. Otros eran bien profundos en su escribir, otros más como que trataban de enfocarse más en lo práctico, y cada uno de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su propio estilo, experiencia y ambiente del escritor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo guió a los autores humanos, no los controló, no los poseyó, no es que fueron así como robots, tuvieron un éxtasis, no. Cada uno de ellos escribía conscientemente, ¿no? Y noten algunos pasajes que nos dan esta idea. Miren, por favor, Nehemías capítulo 9, versículo 30. Nehemías capítulo 9, versículo 30. Nehemías capítulo 9, versículo 30. Nehemías, ¿listos? ¿Ya lo tienen? Miren, por favor, Nehemías capítulo 9, versículo 30. ¿Ya lo tienen? Dice: lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos, de la tierra. Y varias de esas profecías, varias de esas exhortaciones están escritas, pues, ¿no? De Isaías, de Jeremías, varios de los profetas escribieron lo que el Espíritu Santo les guiaba, pues, a escribir, y tenían que ver con ese contexto, ¿no? El contexto judío, el contexto de las pruebas que ellos pasaban por sus pecados, y en esa manera Él les iba guiando a escribir. Miren Salmo 23. Conocemos el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23. Salmo 23. Miren, por favor, el Salmo 23. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice. Salmo 23.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, por ejemplo, aquí el autor no era David, escribía así, pues no en forma de prosa. En ese tiempo su forma de escribir el verso no es igual que nuestro tiempo, ¿ah? Entonces cada uno de acuerdo a su carácter, ¿verdad? David era un cantor, un poeta, y escribía de acuerdo a ello, ¿no? Los salmos, ¿no? Los salmos. Miren por favor Daniel 4:1. Daniel capítulo 4, versículo 1. Estamos mirando cómo es que cada autor escribió según su propio estilo literario. Con todo, es el Espíritu Santo quien les llevaba a escribir. Miren por favor Daniel capítulo 4, versículo 1. Daniel capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice, por favor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Pasos sean multiplicadas. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Quién está escribiendo? Daniel. Y lo que está haciendo es escribir, pues, un edicto del rey, ¿no? Tremendo Daniel, ¿no? No era como la poesía de hace rato de David, Jehová es mi pastor. Él era bien metódico, Daniel, ¿no? Escribía los detalles, ¿no? Noten esto. Miren otro pasaje que nos habla de ello. A ver, un ratito cambio la hoja. Romanos capítulo 5, versos de 1 en adelante. Miremos cómo escribió Pablo. Pablo era más profundo. Cuando uno hace una diagramación, un diagrama de las palabras de Pablo, uno puede empezar aquí en el margen y hace como una escalera, haciendo ver que Pablo en su pensamiento se va profundizando, y después de un momento, de un párrafo, un capítulo, 2, 3 capítulos, él vuelve otra vez. Entonces, por eso es complejo los escritos de Pablo, dijo Pedro, ¿no? Porque Pablo se desmenuza todo hasta el detalle. Bueno, también Dios lo inspiró a escribir en su propio estilo literario. Romanos capítulo 5, versos del 1 al 2, 1 y 2, porque es más, solo apunté del 1 al 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten cómo él empieza a hablar del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿En cuál gracia? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, Pablo es muy detallista, trata de desmenuzar cada cosa que él va diciendo. Y está bien, porque gracias a él tenemos una riqueza en la doctrina, ¿verdad? Una riqueza en la doctrina. El escritor de Hebreos también, en su afán de exhortar había creyentes que se estaban apartando de la fe o querían apartarse de la fe por temor a la persecución. Y el autor de Hebreos escribió el libro de Hebreos con ese propósito, de animarles, de decirles que está mal querer apartarse de Dios por temor a la muerte. Y hablando de Cristo, él dijo que Cristo es superior. Y miren lo que dice Hebreos 8:1. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Noten cómo es que es personal la forma de escribir de este autor. Es su discurso de él, y él está con su discurso tratando de desafiar a estos creyentes que están afligidos por las persecuciones. Pero noten cómo él está explicando, ¿no? Es diferente a cómo escribe Pablo, diferente a cómo escribió David, o como mencionábamos en Nehemías. Entonces noten que el Espíritu Santo guió a los escritores del Antiguo Testamento, a los escritores de toda la Biblia, a escribir, pero en su propia forma de escribir. No es que los poseyó y los volvió pues autómatas, robots, y no. Ellos, de acuerdo al problema, a la experiencia que estaban pasando, como Nehemías, ¿no? Dice, los profetas en cada circunstancia, el pueblo de Israel rebelde, escribían
También David, cómo él escribía sus poesías, ¿no? Y mostraba sus emociones. Y bueno, Dios utilizaba eso, ¿no? También Daniel, metódico para escribir, ¿no? Nabucodonosor escribía el edicto, cada uno de acuerdo a su estilo literario, histórico, poético. Y hay muchos estilos literarios, epistolar, diferentes estilos literarios en la palabra de Dios. Pero a pesar de que eran tan diferentes los autores, y hay tanta distancia entre ellos y de tan diferentes, unos eran muy pobres, otros eran muy ricos, unos eran reyes, otros eran gente del pueblo. A pesar de esa distancia social, de esa distancia de tiempo de más de 2000 años entre Génesis y Apocalipsis, a pesar de todas esas cosas que hay en la Biblia, en los autores, no hay error ni omisión. ¿Qué estamos diciendo con error y omisión? Que como Dios es perfecto, su palabra no tiene errores. Y dos, no hay una omisión. No es que le faltó algo a la Biblia y Dios lo reveló por otro lugar. No, lo que Dios ha puesto en la Biblia es lo que Él ha querido poner y está completo, es lo que necesitamos. La Biblia es inspirada verbal, cada palabra, plenariamente, toda la escritura. Los autores escribieron en su propio estilo literario. Algunos eran poetas, otros eran historiadores, otros eran reyes, otros tenían bastante conocimiento y escribían, otros eran más simples. Pero a pesar de todo ello, no hubo error ni omisión. El cuarto, la inspiración de estos autores humanos fue sin error ni omisión. ¿Qué significa? Que no se debe añadir más a la palabra de Dios, que no es que Dios se olvidó. Por eso decíamos en la mañana que los sueños, puede ser que a veces yo he hecho bromas al respecto, pero cuando he visto a cristianos sinceros que buscan a Dios, que me han contado alguna de sus experiencias, yo he dicho, está bien, es una experiencia innegable, pero no es inspirado, es decir, no es autoritativo, no es que estamos dándole lo que falta a la palabra de Dios. Una vez me visitó un joven, muy preocupado, llegó por la puerta y me dijo, quiero hablar con el pastor. Normalmente no parezco pastor, entonces yo le dije, yo soy. Muy bien, ¿ustedes? Sí. Y entonces hablamos con él y él me dijo que Dios le había revelado que este mundo iba a destruirse, que iba a venir un asteroide y que él había venido de iglesia, de templo en templo hace años ya, y había revelado, dado a conocer a los pastores de estas congregaciones cercanas aquí en la Esperanza, esta verdad, ¿no? Y que sabe que varios de esos pastores le dijeron, sí, adelante, Dios te va a ayudar, etcétera, ¿no? Cuando llegó a mí, ¿saben qué? Yo le dije, si tú murieras hoy, ¿qué sería de tu alma? Porque lo que yo veía era un joven que no tenía a Cristo, ¿no? Pero él estaba perdido, convencido en su sueño, en su visión. Y es que cuando uno entiende que la Biblia está completa, que no hay error ni omisión en la palabra de Dios, que lo que hemos recibido de parte de Dios en los escritos originales específicamente es sin error ni omisión, entonces ya no hace falta más revelación. Si usted tuvo un sueño, si alguien tuvo una visión, no lo necesitamos. Solo necesitamos la palabra de Dios. No necesitamos ver a Dios ahí, una palabra, una voz. No necesitamos eso. Lo único que necesitamos es la palabra escrita de Dios. Y más bien, lo que yo necesito es ir a la palabra. No dejarla de lado. Valorarla, atesorarla, creerla, considerarla, porque es lo que necesito. Mire, por favor, Juan 14:26. Juan 14:26. Juan 14:26. Mire lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, lo que escribieron los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, fueron guiados ¿por quién? ¿Quién les enseñó todo lo que debieron escribir? El Espíritu Santo. ¿Y qué más? El Espíritu Santo les iba a hacer recordar todas las enseñanzas de Cristo. Es decir, lo que está escrito después de los evangelios es todas las cosas, todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Miren Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versos 18 al 20. Apocalipsis 22, versos 18 al 20. No necesitamos más que lo que está escrito. No necesitamos más revelación. No necesitamos pruebas de que alguien vino del más allá y nos cuenta, estuvo muerto por 2 horas y nos cuenta, o tal persona. No necesitamos ver pruebas de que Dios es real. Simplemente nos basta y nos debe bastar su palabra. Apocalipsis 22, versos 18 en adelante. Miren, al final de Apocalipsis, en la última parte ya de la palabra de Dios, noten lo que dice la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La revelación de Dios en la Biblia no solo es sin error, sino que está completa. Todo lo que tenemos que saber acerca de Dios y de la vida espiritual se encuentra en la Biblia. Los escritores de la Biblia fueron guiados a escribir sin omisión, es decir, ya no hay más revelaciones. Es importante esta parte porque si nosotros consideramos como que la Biblia es inspirada verbalmente, cada palabra, plenariamente, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia, en el propio estilo de los autores humanos y sin error ni omisión, entonces entendemos que la Biblia es suficiente para nosotros. No necesitamos buscar nuevas experiencias hipersensoriales, espirituales. Necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a la palabra, necesitamos conformarnos a ella porque ella es suficiente para nosotros y no necesitamos más revelación. Lamentablemente, cuando las personas que entre comillas siguen a Dios buscan más revelación, están menospreciando la palabra, y adivine que eso es puerta abierta para caer en el error. Cuando yo buscamos más que la palabra de Dios, caemos en el error. Como decía en la mañana, muchos, si no todos, los grupos religiosos se han abierto, se han empezado a existir porque sus líderes fundadores tuvieron revelaciones, creyeron en revelaciones extra bíblicas. Y lo que han hecho es hacer que la Biblia se acomode a su creencia, se acomode a su forma de pensar. Nosotros no debemos hacer así. Nosotros debemos conformarnos a la Biblia, conformarnos a la Escritura. No añadir, sino someternos a ella. Normalmente cuando alguien trata de añadir a la Escritura, ¿sabe qué? Eso ya no es palabra de Dios. Eso ya no es palabra de Dios. Y uno termina errado, equivocado, perdido. Yo quiero animarle. La Biblia fue inspirada por Dios. Verbal, ¿qué significa? Cada palabra de la Escritura en el idioma original fue inspirada por Dios. Hay personas que se dedican a estudiar los idiomas originales de la Biblia y una profundidad tremenda, ¿no? Tremenda. La verdad es que
Es interesante ver cómo dedican mucho tiempo al estudio de las palabras originales. Hay todo un mundo en cuanto a aquellos que de la verdad, sobre todo del Nuevo Testamento, ¿no? En cuanto a las traducciones y todo ello. Y es que hay esa pasión por la Escritura, hermanos. Hay ese anhelo por saber a ciencia cierta lo que el autor quiso decir en su propio estilo literario. No es que tal parte de la Biblia me habla y tal parte no, tal parte de la Biblia es inspirada y tal. No. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Todo el consejo de Dios, dijo Pablo, les he dado a pastores de Éfeso, todo el consejo de Dios. No he rehuido darles todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios es útil para nosotros. En su propio estilo literario, cada autor desde su experiencia. Pero algo importante y que debo recordar es sin error ni omisión. No hay errores en la Biblia. A veces parece que los pasajes se contradicen y es que los autores de la Biblia tuvieron diferentes enfoques. Pero no es que se contradicen, no es que son contrarios, sino que hay que mirarlos con más detenimiento, con más detalle, y logramos entender que lo único que estaban diciendo son complementarios, ¿no? Ni omisión significa que no necesitamos más revelaciones. Deje de buscar más revelaciones, deje de buscar más verdad. La verdad está en la Escritura. No necesitamos más. Si usted está buscando nuevas experiencias, pregúntese, ¿es usted cristiano? Porque si usted está buscando nuevas experiencias, nuevas cosas, y no está buscando en la palabra de Dios, pronto usted se va a perder. Usted está abriendo la puerta a Satanás. La Biblia dice que en el postreros tiempos muchos hombres se van a apartar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya no van a querer escuchar la palabra de Dios. Piense por un momento en su relación con la palabra de Dios. Si Dios ha puesto tanto esfuerzo, tanto encomio, si muchos hombres han dado tanto esfuerzo, tanto encomio para que la palabra de Dios llegue a nosotros, es porque la necesitamos. ¿Cómo podemos pasar un día sin leer la palabra? ¿Cómo podemos acercarnos a la palabra y tener sueño? No, debemos deleitarnos, debemos atesorarla, valorarla, la necesitamos para vivir. Que Dios nos ayude a hacer verdad nosotros también ese texto que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Físicamente, para vivir, también necesitamos la palabra de Dios, mucho más espiritualmente. Vamos a orar para terminar, hermanos, amigos. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella podemos encontrar la verdad que necesitamos. Gracias por esa maravillosa acción tuya de inspirar a hombres dedicados a ti, pecadores, pero hombres que se dedicaron a ti, que tú, Señor, lograste usar para escribir tu voluntad para con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, y más bien cuando nosotros no leemos tu palabra te menospreciamos a ti, porque fuiste tú, fue tu Espíritu quien guió a estos autores humanos. Y nosotros, Señor, al no abrirla, al no estudiarla con tesón, al no poner dedicación, empeño, al no pasar tiempo en ella, estamos dejándote de lado a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Hay muchos hombres que han estudiado tu palabra como nosotros, guiados e iluminados por el Espíritu Santo, pero eso no nos debe quitar a nosotros la experiencia, Señor, de meditarla con tu propia guía, con tu propia ayuda. Ayúdanos, Señor, que podamos poner más encomio en nuestra vida, en valorar tu palabra. Que se note que somos cristianos de la palabra, no cristianos emocionales, no cristianos de las circunstancias, sino de la palabra. Padre, y si hay alguien que no te conoce, que pueda comprender, Señor, el Evangelio, que Cristo murió, que Cristo pagó en la cruz por los pecados, que resucitó al tercer día, y que si uno le reconoce como Señor de corazón, dice tu palabra, le cree, tiene vida eterna. Señor,
Obra, Señor, en el arrepentimiento de esta persona, si es que hay alguien así. Padre, cuánto esfuerzo hay, Señor, en la gente, en los cristianos, para que la palabra de Dios llegue a nuestro tiempo. Cuántos sacrificios, cuánta sangre se ha derramado para que la palabra de Dios llegue hasta nosotros. Y nosotros la tratamos muchas veces como un libro cualquiera, como un adorno, como algo que podemos olvidar. Señor, ayúdanos a cambiar nuestras actitudes hacia tu palabra y que sea para nosotros también lo que es palabra de Dios. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.